Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Las revelaciones para lo que falta del mes de julio, agosto y septiembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti con respecto a los arcángeles que te van a estar acompañando en estas últimas 2 semanas de julio y cuáles son los mensajes que vienen para ti ya para terminar este mes. Y luego vamos a ver todo lo que viene para ti en el mes de agosto y el mes de septiembre. El arcángel que te va a estar acompañando estas últimas 2 semanas, Acuario, es el arcángel Rafael. Y qué carta más hermosa. Esta representa la carta del 10 de copas en el tarot. Y te habla de un momento en el cual vas a sentir una gran unión con tu familia, con tus seres queridos, o con lo que tú determines como familia. Pues algunas personas también para su familia son sus amigos o su grupo cercano, ¿sabes? Entonces aquí están hablándote de esa energía de mucha felicidad y armonía en tu grupo familiar. Que vienen grandes bendiciones para ustedes como grupo, como pareja, lo que tú denomines como familia. El arcángel Rafael se va a estar encargando de darte mucha bendición durante este periodo de tiempo de estas 2 semanas en adelante. Tu vida se va a llenar ahora sí de alegrías, de tranquilidad. Y vas a poder lograr, ¿sabes?, estar con esa unión familiar y vivir felices para siempre. Tengo esa energía para algunos de ustedes. Así que principalmente aquí se podrían estar resolviendo para algunos de ustedes disputas, energías de enemistad. Pueden ser también grupos de amigos que estaban desconectados por ciertas diferencias que nuevamente van a volver a estar unidos. Y va a brillar esa luz en tu vida y en tu familia. Vienen muy buenas noticias para ustedes también. Para algún grupo de ustedes me están dando el mensaje de que hay hijos o nietos, depende de quién seas tú que esté viendo esta lectura. Puede ser los papás que están viendo esta lectura o los abuelos, o la abuela, el abuelo que está viendo esta lectura, Acuario, donde me están hablando de personas que regresan al hogar. Esto podría ser también por un periodo de tiempo de una visita, o esto podría ser entonces si has estado esperando que algún hijo tuyo, algún nieto, alguna persona que estaba a la distancia finalmente se reencuentre con ustedes. Veo que eso va a estar sucediendo. Qué bueno. Vamos a ver cuáles van a ser tus energías. Wow, mira la carta que se volteó para ti, la carta de la abundancia. Esas son las energías que vas a estar teniendo durante estas últimas 2 semanas del mes de julio. Así es que tienes que prepararte, porque viene esa situación o esa energía que va a estar levantando tus ánimos, que va a estar levantando tu vida y levantando a tu familia también. Esto podría representar físicamente, pues de forma material, que empiezas a recibir más abundancia en tu vida, o de una manera energética en la cual sientes que ahora sí te estás levantando. Y fíjate que te hablé de levantar y esta imagen está como levitando. No tiene que ser literal de esa manera con respecto a cambios físicos a tu alrededor, pues podría estarte hablando de energéticamente levantar tus energías y estar ahora conectando con la abundancia que tiene el universo preparada para ti. Me hablan también de sabiduría. Cuando veo esta carta, me hablan de sabiduría o conocimientos con los cuales tú podrías estar conectando durante estas 2 semanas. Y eso te va a ayudar como a llenar tu alma. ¿Sabes? Y también me están dando ese mensaje de que tu corazón va a estar lleno nuevamente. Tu corazón se va a sentir completo. Y eso puede variar para cada uno de ustedes de una manera distinta. Para unos de ustedes puede ser el amor, para otros de ustedes puede ser el que te sientes feliz contigo mismo, contigo misma. Todo depende de quién esté viendo esta lectura. El fondo es lo importante, y el fondo del mensaje para ti, el mensaje principal, es que tu corazón se va a sentir lleno, se va a sentir completo nuevamente. ¡Qué bueno! Vamos a ver cuál es la predicción para ti para estas 2 semanas. Y luego vamos a ver entonces el mensaje para los siguientes meses. Tienes la carta de los enamorados, wow, la carta del emperador y la carta del 9 de espadas. Hay preocupaciones que van a estar siendo borradas de tu vida. Algunos de ustedes podrían estar tal vez teniendo estas preocupaciones en base a una pareja, una persona que ustedes quieren, una persona que ustedes aman. Y siento que este mensaje está conectado a alguien por quien ustedes se estaban preocupando, que les va a dar buenas noticias durante este periodo de tiempo.
Si has estado como a la espera de que alguien te dé una respuesta, esa respuesta también va a estar llegando durante estas 2 semanas. Y veo que esa respuesta va a ser positiva, te va a hacer sentir bien. Así es que quienes han estado esperando respuestas de parte de Dios, del universo, de familiares o de personas a tu alrededor, la respuesta viene en una forma positiva, te va a hacer sentir bastante bien. Con esto también estoy recibiendo una energía de un amor para quienes estén esperando el amor entre 2 personas que podría no ser aceptado por alguien dentro de tu familia o dentro de tu grupo, que eso podría haber estado generando ciertas preocupaciones o ciertos problemas. Y me dicen que, pues, si al final del día esta persona con la que vas a estar, que tu familia no acepta, te hace a ti feliz y tú le haces feliz, pues recuerda que quien va a estar en esa relación eres tú, no tus familiares, no tus seres queridos. Pues sí siento una preocupación aquí por una relación. Podría haber algún tipo de diferencia o distanciamiento aquí entre las 2 personas que están en la relación, pues están como diciendo de que son completamente distintas. Pero siento más que todo que es algún punto de vista en parte a cómo la sociedad lo está viendo. También marco con esto una situación donde podrían estar conectando con una persona mayor. Esto podría ser una relación tal vez con una persona mucho mayor que tú. Pero no te dejes llevar por las energías negativas de las personas a tu alrededor. Yo veo que esta situación, esta circunstancia va a ser positiva para ti. Si estamos hablando en el aspecto del amor, pues esto puede ser una familia, una persona también, como te indiqué, una unión que va a llevarte al éxito, pero que tienes que proceder sin temor. Puede ser una asociación también con esta carta de los enamorados, una asociación importante con respecto a un trabajo, un proyecto, una idea, en donde con la carta del emperador te están indicando de que vas a tener el apoyo de alguien grande en tu vida, con este proyecto, con esta idea. También podría ser como que tus jefes, tu jefa o tu jefa, una persona que está en poder, te va a favorecer a ti, porque te lo has ganado. Y eso podría crearte preocupaciones de qué van a decir las demás personas. Mira, también me está llegando otro mensaje para algunos de ustedes y yo tengo que pasártelo como lo estoy recibiendo. Espero que no sea de esta manera. O sea, yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas también te las digo para que puedas evitarlas. Y dentro de las no tan buenas, yo estoy viendo aquí que se va a crear un rumor tal vez de que tú estás andando, estás saliendo, estás teniendo algún tipo de relación con una jefa o con un jefe. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea el caso, estoy diciendo que se va a crear un rumor en base a eso. Tal vez porque este jefe o esta jefa está demostrando mucho favoritismo o te está dando mucha atención. Honestamente, yo no veo mala intención, no siento una mala intención de parte de tu jefe o tu jefa, como de que te esté interesado o interesada en una relación. Siento más que todo que se está malinterpretando, están creando rumores para perjudicarte. Y de la manera como yo lo siento, es que ese jefe o esa jefa te ve a ti como ese jefe o esa jefa era hace años atrás. Espero estarme explicando. Ese jefe o esa jefa se ve reflejado en ti, en cómo era antes. Y por eso te tiene como un gran aprecio. Tal vez tienen nacieron en la misma área, en el mismo lugar, tienen el mismo background, la misma historia de vida. Pero siento más que todo que es por ese lado. Y por eso te brinda como ese apoyo, por eso siempre está a tu lado. Y la gente alrededor malinterpretándolo. No te dejes llevar por esos rumores, ¿eh? Como te digo una vez más, no siento yo que sea de esa manera. Siento que es más que todo un gran aprecio laboral porque se identifica contigo. Pues igualmente estar ustedes siempre atentos o atentas cuando se dé alguna situación de estas, especialmente si el jefe o la jefa está interesado en algo de esto, interesado en ti de alguna manera u otra, porque ahí hay un desbalance de poder y en algunas ocasiones eso se puede prestar para acosos o energías negativas. Una vez más, no estoy viendo que eso suceda, pero obviamente atentos o atentas con esto, pues para que nadie se vaya a aprovechar de su posición contigo. Vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. Tal vez algunos de ustedes sí, por eso me dan ese mensaje. Tal vez algunos de ustedes sí están en una posición bastante delicada donde un jefe o una jefa se está aprovechando de su poder y dado el caso entonces pues toma las medidas necesarias para protegerte. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles en el aspecto del amor para ti? Te sale la energía de sanar
Problemas familiares, mira tú. Y eso es exactamente lo que te he estado hablando desde que salió la carta del arcángel Rafael desde el inicio. Que viene la paz, la armonía para tu familia. Aquí te lo están confirmando una vez más. Viene un proceso de sanación enorme para tu vida, en donde van a finalmente poder sanar y avanzar, cerrar heridas. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para ti? El mensaje que te dan es que tienes el apoyo. Busca el apoyo si te encuentras en una situación de acoso, si te encuentras en una situación en donde tal vez tú eres quien está sintiendo y que está ese desbalance y que ya tú te estás dando cuenta que el jefe o la jefa se están propasando de una manera que no es apropiada. Busca el apoyo necesario. Aquí te están indicando de que vas a encontrar ese apoyo de parte de Dios, de parte del universo. Que Dios del universo y tu vida, y tu familia van a estar a tu lado para apoyarte con respecto a estas energías. Y la respuesta que te dan tus ángeles para una situación que puedas estar viviendo o experimentando durante estas 2 semanas, para la cual necesites una guía, te dicen abundancia. Tienes abundancia en esta tirada 2 veces. Mira, para algunos de ustedes, ahora que veo esta energía de abundancia, podrías estar recibiendo una suma de dinero y me están indicando acá, si algunos de ustedes lo que ha pasado es que ya ustedes tienen un proceso de demanda contra un jefe o contra una persona de poder que de alguna manera u otra se aprovechó o trató de aprovecharse de ti con algún tipo de acoso o de insinuaciones, y eso ya está en el juzgado. Para algunos de ustedes esto podría significar de que podrían llegar a un acuerdo donde esta persona paga algún tipo de indemnización hacia ti, y por eso entonces está esta energía de abundancia, porque te viene una gran suma de dinero. Y en algunos casos también esta situación tal vez se pudo dar en algunos de ustedes con alguna persona cercana que de igual manera se está llevando la justicia o se llevará la justicia y el resultado va a ser favorable para ti. Recordar que todas estas energías, especialmente si es de algo tan delicado como esto, puede tomar tiempo en que llegue a la conclusión, pero yo lo veo de una forma positiva para ti el resultado. Bueno, ánimos y muchísima fuerza. Recuerden que no están solos, no están solas. Y si se encuentran en alguna de estas situaciones, buscar ayuda. Bueno, sé que las cosas van a salir bastante bien para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje para el mes de agosto. Y si tú no tienes nada que ver con ninguna de estas situaciones y todo está bien contigo, pues muy bien, porque estas energías te están hablando de que viene abundancia doble para tu vida. De que viene felicidad y que va a llegar dinero de maneras inesperadas para ti, que te van a hacer sentir bastante bien. Así que, bueno, eso también podría ser una disputa legal de un divorcio que podría generar de esa manera. Ahora sí, veamos agosto. Tienes la carta del arcángel Azrael. Te habla acerca de paz, de soltar el pasado, de que viene un futuro mucho más enriquecedor para ti. Mira lo que te dice esta carta. Esto representa la carta de la muerte. Esta carta del arcángel Azrael, que es el arcángel que te va a estar protegiendo en agosto. Y eso te habla de una gran transformación que vas a estar teniendo. Fíjate que todo viene con armonía, paz, tranquilidad. Tal vez el mes de julio ha sido un mes donde todas estas energías han estado bastante revueltas para ti, pero agosto va a ser un mes muchísimo más tranquilo. Un mes en donde ya vas a poder decir que has dejado atrás una etapa bastante complicada o difícil de tu vida. Pues Dios, el universo en lo que tú creas para el mes de agosto te está preparando para algo nuevo, para esa etapa de paz. ¿Sabes? Me colocan la frase esta de que después de la tormenta viene la paz, la tranquilidad. Ese es el mensaje que me están indicando para ti. La tormenta está a punto de pasar. Ya viene ese periodo donde va a salir el sol nuevamente para ti. Me encanta ese mensaje. A ver, ¿cuáles son tus energías que vas a tener, las energías generales, durante el mes de agosto? Sale la carta de la política. ¡Wow! Y la carta de la política, si te fijas, es una carta de una persona que tiene una máscara puesta, donde por detrás es una persona maligna, pero enfrente te hace ver una cosa y te hace ver otra. Pero esta carta te beneficia a ti, es la energía que tú vas a tener. Y apenas yo veo este mensaje para ti con respecto a la situación que puedes estar viviendo o experimentando, me indican de que tú vas a tener como un radar, en donde vas a poder identificar quién realmente tiene buenas intenciones, quién realmente está contigo porque
te apoya, te aprecia, te valora, y quienes están llegando a ti nada más por este cambio en tu vida que va a representar abundancia. Entonces es como que vas a tener un radar automáticamente que te va a indicar y vas a saber quién está contigo verdaderamente, Acuario, porque te apoya, porque te quiere, y quién es una persona doble cara. Y una vez más, pasando en esta etapa de cerrar ciclos, de dejar energías negativas, yo te veo a ti en agosto haciendo una gran depuración, quitando toda esta gente de tu camino, dándote cuenta quiénes verdaderamente son víboras a tu alrededor y simplemente sacándolas de tu vida. Y cuando veo esto me indican también de que muchos de estas personas te van a dar a saber sus verdaderos colores, quiénes son de verdad. Pues me acaban de colocar la frase en la mente de que el pez muere por la boca. Y tú vas a ver cómo muchas personas a tu alrededor van a pasar por esa situación. Solitos se les va a salir todo el veneno. Así que tú nada más esquívala para que ese veneno no te caiga a ti. Muy bien. Oye, recuerda suscribirte, activar la campana para que te puedan llegar las notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y apóyame en el canal compartiendo este video con tus amistades. Mándaselos a Facebook o WhatsApp, por cualquier lado, para que vean si este es su signo, o pues que vean cualquiera de los otros signos también. De esa manera me ayudas a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube. La predicción para ti en agosto. Tienes la carta del As de Bastos, la carta de la Justicia y la carta de la Torre. Wow. Mira, cuando yo veo estas cartas, inmediatamente lo que me colocan a mí en la mente es un remate. Acabo de escuchar así como un remate. Eso es lo que me están indicando. Así es que hay que ver cómo ese mensaje aplica para cada uno de ustedes. Recuerda, estas son lecturas generales. Lo importante son los mensajes que yo recibo, el fondo del mensaje. El fondo del mensaje aquí hay algo que se va a rematar, un bien, una propiedad. Algo que está en posesión de ustedes o que está en un medio de disputa legal. Viene un remate de esta situación. Tal vez algunos de ustedes estén pensando en comprar algún automóvil que esté en subasta, alguna propiedad que esté en subasta o en remate. Por lo general, estas propiedades o estos automóviles tienden a tener un precio bastante súper duper económico. Esto podría ser también que se está llegando al punto durante el mes de agosto, entonces, que se está haciendo reparticiones de bienes. Ya se puede firmar y se puede concretar todo ese proceso durante el mes de agosto. Y esta energía aquí está indicando acerca de la firma de los documentos, todos los procesos legales para que puedan entonces vender la casa, por ejemplo, que algunos de ustedes tenían tal vez con su pareja, o una casa familiar que estaba en disputa. Finalmente se va a poder vender la casa y entonces hacer la repartición del dinero de esa propiedad. Eso puede cuadrar durante el mes de agosto, puede ya concluir durante el mes de agosto o iniciar durante el mes de agosto. Depende en qué etapa energética y de la vida se encuentren algunos de ustedes. Pero apenas vi estas cartas, lo primero que colocaron mis guías en mi mente para ti fue un remate de una propiedad, un remate de un bien que ustedes pueden tener. Y puede ser cualquier tipo de propiedad o bien material que se pueda rematar. Para otros grupos de ustedes, con esta energía, esto podría ya estarte indicando entonces de que finalmente esos procesos que ustedes venían legales manejando llegan a su final durante el mes de agosto. Y si te fijas, tienes la carta de la muerte que la representa en este mazo, la carta del arcángel Azrael que te habla de paz, la carta de la torre que por lo general te habla acerca de destrucción. Pero siento que todo eso es tu vida como la conocías, va a quedar atrás. Principalmente si es una vida bastante difícil, de bastantes situaciones de problemas que tú estás diciendo, pues que necesito que todos estos problemas terminen en mi vida y quiero empezar de nuevo. Siento que este es ese proceso como de depuración o de derrumbe a tu alrededor, no literal, de situaciones o circunstancias que ya no te están funcionando para que tú puedas dirigirte hacia un nuevo camino. Muy bien. Recuerda que estas lecturas, por ejemplo, ahorita ya estamos en el mes de agosto, luego vamos a ver el mes de septiembre. Yo estoy publicando estas lecturas alrededor del mes de julio, así que tienes que esperarte para que todo esto entonces cuaje y lo puedas recibir durante estos meses o en adelante, ¿no? Tus ángeles en el aspecto del amor, vamos a ver qué mensaje tienen para ti. Te sale la carta de matrimonio. Y esta energía de matrimonio en el amor, en el aspecto general, no tiene que ser literal. Esto podría estarte hablando acerca de nuevos compromisos que puedes estar tú estableciendo de ahora en adelante con tu vida.
Esto podría hablarte de una manera general de que en tu familia podrían estar experimentando bodas, matrimonios, uniones, y en algunos casos tal vez ustedes han estado esperando que cuadre o finalice un proceso de separación o de divorcio para poder entonces comprometerse y casarse con alguien que ustedes ya están saliendo, ya están conociendo. Porque con esta carta también, ¿sabes? Un matrimonio es un nuevo comienzo de felicidad, de alegría. Y ese mensaje no es literal el matrimonio. Para algunos de ustedes tiene que ver más que todo con ese nuevo comenzar, esa nueva felicidad, esa nueva unión en tu vida. El dejar las cosas atrás. No sé si escuchas la lluvia. Ahí está cayendo bendiciones para ti confirmando este mensaje. En donde vas a poder ver la luz, ¿sabes? Todo lo que involucra con ese matrimonio, con esa boda, toda la preparación, toda la alegría, toda la ansiedad de forma positiva que puedes estar experimentando. Viene todo ese momento de sentirte de esta manera. Me gusta esa energía de ese mensaje, hablar acerca de este nuevo comienzo, ¿sabes? Cuando las parejas se casan, es una nueva etapa en su vida. Y eso es como lo veo para ti, que viene esa nueva etapa para ti. Me encanta. Un gran proceso de depuración en tu vida que vas a estar experimentando. Descubrir verdades, también me están diciendo con esto. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles en el aspecto, o de tus cartas, en el aspecto del propósito de vida? Te sale la carta de yoga y te está indicando entonces de que tal vez para algunos de ustedes parte de tu propósito de vida sea convertirte en un maestro o una maestra de yoga. Para otros no tiene que ser literal de que esto es lo que tienes que hacer y tienes que dejar todo lo demás. No. Puede estarte indicando entonces de que tu energía, tu vida se puede beneficiar de la práctica de la oración, de la meditación o práctica de algún tipo de ejercicio como el yoga que te ayude a poder entonces relajarte y conectar con el universo, ¿sabes? Entonces puede ser cualquiera de estas prácticas que tú tengas que te están indicando acá que son necesarias para encontrar tu centro, para poder estar siempre enfocada, enfocado y salir hacia adelante. Y vamos a ver la respuesta a la situación que puedes estar experimentando. ¿Qué respuesta te dan en agosto? Y te dicen aquí, no. Si necesitas alguna pregunta, si tienes alguna situación durante el mes de agosto, que tengas dudas o inseguridades, si estás preguntándote si las cosas van a salir mal para ti, te dicen no, las cosas van a salir bien. Puede también que tú le estés preguntando a tus ángeles durante el mes de agosto si deberías actuar desesperadamente y te dicen no, toma las cosas con calma. Vamos a pasar con las energías para el mes de septiembre. Y el arcángel que te sale es el arcángel Chamuel. Y el arcángel Chamuel aquí te da la carta de la perspectiva, representa la carta de el colgado. Y te habla de que viene una nueva perspectiva para ti, de que vas a poder ver las cosas de una manera completamente distinta. Que tienes que pasar por este momento de parar, de reflexionar y de atreverte a ser diferente. Que las cosas para ti van a ser muchísimo mejor. Cambio de perspectiva, cambio de vida viene para ti. Wow. Y para algunos de ustedes aquí hay una gran confirmación, principalmente con estas tres columnas que están, pues con esta columna mejor dicho, estas tres cartas que están en esta columna. Hay una gran confirmación para ustedes aquí. Si has llegado hasta esta parte del video y sabes de qué confirmación te estoy hablando, déjamelo saber. Recuerda también que esta lectura aplica para tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar también. Vamos a ver cuál es la energía que te va a estar acompañando. Espero que me puedas escuchar bien. Ahí está la lluvia bendiciendo tu lectura. La energía que vas a estar teniendo es la energía de la mente. Y esta carta me está indicando de que situaciones tal vez que estén a tu alrededor, de dudas, de inseguridades, de mucho pensamiento que te estén atormentando, los vas a lograr dominar durante este mes de septiembre. Recordar que los meses anteriores, julio y agosto, han sido meses para depurar, para limpieza, para sacar toda esa energía negativa. Y durante el mes de septiembre ya vas a poder tener ese control sobre tu mente, sobre los malos pensamientos,
sobre esa energía de monotonía que tal vez te estaba agobiando. Así que muy atentos con esto, pues porque este mes de septiembre viene esa limpieza también ya interna. Siento que julio y agosto es como para limpiar todo lo externo que te estaba afectando e impidiendo tu crecimiento. Y ahora septiembre viene entonces el trabajo interno, pues ya no tienes estos factores externos molestando o obstruyendo tu crecimiento. Obstruyendo tu crecimiento. Vamos a ver la predicción para el mes de septiembre que veo aquí para ti. Tienes 4 de copas, 4 de oros y la carta de la sacerdotisa. Me llama mucho la atención estos 4 que tienes aquí. Tienes el 4 de copas y el 4 de oros. Una energía en donde estoy sintiendo de que tal vez ustedes van a estar muchísimo más reservados durante el mes de septiembre de lo que están haciendo o de lo que van a hacer. Van a tener mucha más precaución. Incluso para algunos de ustedes esto podría representar incluso hasta un temor, un poco de ansiedad tal vez de socializar, de conocer nuevas personas, de arriesgarte nuevamente, de dar nuevos pasos. Lo importante de esto con la carta de la sacerdotisa es que escucha tu intuición, y si tu corazonada, tu intuición te está diciendo, pues necesito tomarme un poco más de tiempo para mí, necesito tomarme un poco más de tiempo para trabajar en qué es lo que quiero, cuál es el siguiente paso que quiero dar. Tengo tantos años esperando por estos resultados, ya finalmente se han dado, ahora soy libre. Para algunos de ustedes, ahorita que me mencionan eso de que ahora soy libre, puede tal vez que lo que se concreta es que se revela si tú fuiste juzgado o juzgada o una persona cercana a ti. O sea, esto no es de que el vecino del final de la calle o el vecino que vive en el último piso. Esto es algo cercano a ti que te afecta. Así que puede ser tú o una persona directamente cercana a ti, que tal vez pudo haber sido juzgada en base a mentiras, engaños. Alguien aquí finalmente entonces se descubre la verdad y esta persona es liberada, queda inocente, ¿ok? Y por eso siento esa energía para algunos de ustedes con este temor como de volver a arriesgarse, de abrir su corazón, de mantenerse reservados. Oye ahí la confirmación, ¿eh? Con ese temor tal vez de salir, de abrir su corazón, de tal vez tengan también algún tipo de energía en donde puede ser alguna situación que requiera algún tipo de asistencia. Puede ser como algo con agorafobia para algunos de ustedes. Y obviamente cualquier situación de salud, ya sea salud mental o salud física que estés teniendo, siempre te voy a recomendar que te atiendas con una persona idónea en el tema. Estas lecturas no son ni reemplazos a citas médicas, ni tampoco reemplazo a una asistencia financiera. Bueno, escucha tu intuición y vea tu ritmo, es lo principal para el mes de septiembre. También me están indicando para otro grupo de ustedes, por eso siempre es importante que te quedes conmigo, pues yo te mando varios mensajes, de que hay algunos de ustedes aquí. Ok, yo te digo las cosas como yo las veo. Y como yo siempre les indico, aquí hay cosas buenas para que abras tus energías y las recibas, y hay cosas que son de advertencias para que tengas cuidado. Al final del día, como yo siempre les indico, yo no juzgo, yo te paso el mensaje, tú haz lo que tú consideres que tu corazón y tu intuición te dice que es lo correcto. Aquí hay una energía donde hay algunos de ustedes que alguien podría ofrecerte dinero, y ese dinero tal vez podría venir de alguna fuente no tan legal, donde alguien te dice, mira, tengo este dinero para que me lo guardes, pónmelo en tu cuenta. Ten cuidado con eso. Incluso tal vez eso es lo que les pasó a algunos de ustedes, de que alguien te dio dinero para que le guardaras dinero o le guardaras algo en tus cuentas bancarias o en tu casa o lo que sea, y después resulta que eso venía de una fuente ilegal y te metes tú en problemas. Una vez más, para ustedes yo no quiero nada de eso. Yo te decreto luz, felicidad, abundancia, salud para ti y tus seres queridos. Eso es lo que yo quiero para ti. Mi misión es advertirte de estas cosas para que no caigas en estas situaciones negativas y recibas solamente las positivas. O sea, si eso no es algo que te pasó y es lo que va a aclarar tu nombre, entonces es algo que podría en el mes de septiembre dársele a algunos de ustedes. Aquí te vienen a ofrecer dinero y tu primer instinto es como que, ay no, mira que yo no tengo cuentas, y tienes. Ay no, pero es que no tengo espacio para guardarlo, y tienes.
Y esta persona trata de convencerte, no, pero mira, te puedes quedar con los intereses o yo te pago algo adicional. Lo que pasa es que, ¿sabes? Porque como yo soy de otro lado, lo que sea, no puedo, no tengo las cuentas, o porque no tengo trabajo fijo no puedo abrir las cuentas. Piénsalo 2 veces. Y aquí el mensaje, escucha tu intuición, porque tu intuición te está diciendo, no, eso huele mal, eso huele mal, eso huele mal. Bueno. ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? El mensaje en el aspecto del amor para ti. Vienen sentimientos de romanticismo para tu vida. Y estos sentimientos de romanticismo podrían valer la pena experimentarlos. También siento con esta energía de que algunos de ustedes podrían estar trabajando en amarse y quererse a ustedes mismos más, ¿sabes? Prepararte una cena romántica para ti. Ir al cine a ver alguna película tú sola, tú solo. Irte de picnic tú. ¿Sabes? Siento esa energía en donde algunos de ustedes podrían empezar a consentirse a sí mismos. ¿Y eso está bien? Eso está muy bien. ¿Cuál es el mensaje de parte del propósito de vida para ti? Te sale la carta de el liderazgo. Te están indicando acá de que tú vas a tomar el control, de que tú vas a estar a cargo, de que tú vas a ser visto como un líder, que tú vas a salir hacia adelante. Muy bien, toma el control. Esta es tu oportunidad. Lo que te ataba ya se va a liberar. Te va a soltar lo que te ataba a ti. Eso queda atrás. Perdón, que tomé las mismas cartas. Vamos a ver la respuesta que te dan con respecto a una situación que puedas estar pasando en septiembre. Te dice, de aquí a un año, o sea, de septiembre de 2021 a septiembre del 2022, tú vas a notar un gran cambio en tu vida. El próximo año, de septiembre a septiembre, va a ser algo maravilloso, espectacular, fuera de este mundo para ti. Aguanta, porque estás pasando por un periodo de depuración externa, luego viene un periodo de limpieza interna para elevar tus energías, y de ahí en adelante lo que viene para tu vida es triunfo. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda suscribirte, activar la campana y dejarme tus deditos para arriba. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.